Abordamos el estudio del plano articular. Siguiendo al hueso peroné, accedemos al maléolo externo y la cápsula articular. La inserción distal del tibial anterior. En la vista externa situamos el tendón del peroneo lateral largo, la inserción distal del peroneo lateral corto en la base del quinto metatarsiano, el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento medio y por último el ligamento peroneo calcáneo, sector posterior de refuerzo de la cápsula articular. En la vista posterior, el tendón de Aquiles sobre el calcáneo, la articulación tibioperonea inferior con su ligamento posterior de refuerzo y el ligamento oblicuo posterior que refuerza la articulación del tobillo. En la cara interna, el ligamento deltoideo con su fascículo superficial que retiramos y en la profundidad descubrimos las fibras profundas de refuerzo de la cápsula articular. La sección parasagital del pie ubica la tibia, el astrágalo, el calcáneo, la superficie articular tibioastragalina con el sistema sinovial replesionado. Entre el astrágalo y el calcáneo, la articulación astrágalo-calcánea con su sistema sinovial. Entre el astrágalo y el calcáneo, descubrimos el seno del tarso, en él el ligamento del seno del tarso. Los movimientos del pie con relación a la pierna son flexión dorsal o extensión, flexión plantar o flexión. Estos se producen alrededor de un eje transversal. Cuando se desplaza la parte anterior del pie hacia afuera, movimiento de abducción, y hacia adentro, aducción. El eje es vertical. Cuando la planta se dirige hacia adentro, hablamos de inversión. Y hacia afuera, el movimiento es de eversión. El eje es longitudinal. La combinación de todos estos movimientos llevan al de circunducción. La incidencia radiológica anteroposterior sitúa la línea de crecimiento de la tibia, el peroné y el astrágalo. El correlato óseo en idéntica posición en el que situamos la extremidad inferior de la tibia, el peroné y el astrágalo. En el perfil, la extremidad inferior de la tibia, la imagen superpuesta de la extremidad inferior del peroné, el astrágalo y el calcáneo, su correlato óseo, la extremidad inferior de la tibia, el peroné, el astrágalo y el calcáneo. Mediante técnica especial de radioimagen, centramos la atención en las articulaciones periastragalinas. En ellas el astrágalo actúa como esfera, permitiendo el resto de movimientos. En la incidencia lateral del pie situamos el calcáneo, el astrágalo, por delante de él el escafoides, el plano de las cunias y el plano de los huesos metatarsianos. Su correlato óseo, el calcáneo, el astrágalo, su articulación con el escafoides, las cunias y el primer hueso metatarsiano.
El esqueleto del pie humano se halla constituido por 26 piezas óseas articuladas entre sí. La extremidad inferior de la tibia y peroné. En ella observamos la fosita peronea, el borde de la tibia con el maléolo tibial, la superficie articular de la tibia y la superficie articular del peroné, constituyendo una mortaja, la mortaja tibio-peronea, destinada al astrágalo. En su vista anterior, la cabeza del astrágalo, en su cara interna, la carilla articular destinada al maléolo tibial y el cuello del astrágalo. Dirigiéndonos a su cara posterior, la cola de la polea astragalina. Por último, su cara externa con una amplia carilla articular triangular para el peroné. En la cara inferior del astrágalo, dos carillas articulares, una postero-interna y otra antero-externa, y entre ambas el seno del tarso. El pie, articulado a distancia, nos ubica en la situación del seno del tarso, las carillas articulares entre astrágalo y calcáneo y un canal óseo, seno del tarso. El calcáneo en su vista interna, una prominencia ósea, el sustentaculum tali. En toda la amplitud de su cara, el canal calcáneo. En su vista anterior, dos carillas articulares inversamente configuradas a las que presenta el astrágalo en su cara inferior y entre ambas el seno del tarso. Por delante la carilla articular destinada al cuboides. Su cara externa, amplia y plana, se relaciona con los tendones de los peroneos lateral largo y corto. Por último, su cara posterior. La impresión de la bolsa serosa del tendón de Aquiles y por debajo de ella, la superficie de inserción de dicho tendón. Resecando la cubierta compacta del calcáneo, nos encontramos con un tejido esponjoso peculiarmente distribuido. Al realizar la sección parasagital del calcáneo, apreciamos con mayor claridad la distribución del tejido esponjoso. Constituye líneas de fuerza que están destinadas a aumentar la resistencia de este hueso. Estudiemos ahora las articulaciones del tarso. El astrágalo se articula por un lado con el calcáneo, el calcáneo con el cuboides. La cabeza del astrágalo se relaciona con el escafoides. Este hueso, por su parte, se articula con tres pequeños elementos óseos, las cunias. La vista plantar del esqueleto del pie permite apreciar su arquitectura. Entre el calcáneo por detrás, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano se establece un trípode de sustentación. El arco plantar interno, normalmente cóncavo hacia abajo, apoya la cabeza del primer metatarsiano y el calcáneo. Al vencerse el arco, se constituye el pie plano. La región del arco plantar externo, normalmente recta. La planta del pie soporta la totalidad del peso corporal. Vemos la impresión plantar y sus puntos de apoyo.